Bueno, este webinar lo quiero empezar con este tema porque es un tema muy importante ya para las empresas de distribución eléctrica, ¿no? El tener una correcta confiabilidad en sus redes y un monitoreo remoto de sus equipos les permite a la industria eléctrica el poder hacer una coordinación más esperada y poder tener todo debidamente coordinado. Bueno, quiero empezar con unas breves generalidades y acá quiero definir dos puntos muy importantes, que ya muchos de nosotros lo sabemos, ¿no? Lo que es una falla transitoria y lo que es una falla permanente y la diferencia entre una y otra, ¿no? Y bueno, las estadísticas nos dicen que el 80% de las fallas que ocurren en las redes de distribución son de origen transitorio. Bueno, como muchos de nosotros ya sabemos, una falla transitoria es una falla que no permanece en el tiempo. Es una falla que tiene una corta duración y que muchas veces lo ocasionan objetos externos, como pueden ser animales, como pueden ser ramas que tienen contacto con las redes en los árboles, ¿no? En cambio, una falla permanente es una falla que se presenta en muchos de los casos como rotura y aislamiento de un conductor, o como que un conductor se ha roto por completo y tiene contacto con la superficie, ¿no? Con la tierra. Entonces, ¿por qué quiero diferenciar estas fallas? Porque si nosotros no tenemos una correcta coordinación en nuestra red de distribución, una falla transitoria que no es una falla que perdure en el tiempo, puede sacar de servicio nuestros alimentadores, afectando nuestros indicadores SAIDI y SAIFI. E inclusive más aún, si es que nosotros no tenemos un monitoreo remoto de nuestros equipos, es el tener que enviar cuadrillas hacia la zona para que puedan volver a cerrar el circuito y se vuelva a tener continuidad en el servicio. Entonces, me gustaría empezar la presentación con estas dos definiciones para poder tener claro el tipo de fallas que uno puede presentar en nuestras redes. Bueno, acá me gustaría definir unas breves generalidades para que las empresas de distribución tomen en consideración, y la industria en general tome en consideración al momento de la selección de un equipo, ¿no? Uno de los puntos muy importantes es conocer las características de la zona de instalación en las cuales se estarían instalando estos equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro Perú, al tener regiones muy diferentes entre una y otra, tenemos realidades muy distintas. Quiere decir, la realidad que uno puede tener en Piura, por ejemplo, que es una zona costera, muy cercana al mar, con ambientes muy polusivos, o toda la costa en realidad del Perú, que tiene ambientes muy polusivos, con alto índice de corrosión, es totalmente distinta a la realidad que uno puede tener en la sierra, ¿no? Donde, por ejemplo, podemos tener situaciones muy diferentes. Quiere decir, alturas de instalación superiores, en las cuales los equipos tienen que tener el aislamiento necesario que pueda soportar esos niveles de aislamiento, ¿no? Entonces, es por eso que uno siempre, al momento de seleccionar el tipo de equipo a utilizar, tiene que saber en qué zonas de instalación los voy a instalar. También es importante conocer este tipo de zonas de instalación. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros ambientes son extremadamente rurales, en los cuales los accesos no son tan fáciles. Entonces, el tener que ingresar una grúa por un acceso que no lo permite, es tener que trasladar el equipo bajo otros medios. Entonces, seleccionar un equipo que sea de dimensiones muy grandes y de pesos muy grandes para ambientes muy rurales es sumamente complicado porque incrementa nuestros costos de operación. Entonces, es por eso que uno de los puntos que me gustaría resaltar siempre y que siempre le digo a los clientes es que al momento de seleccionar un equipo es importante conocer cuál es la realidad que nosotros presentamos, ¿no? Y cuál es la zona a la cual nosotros vamos a instalar el equipo. Otro punto muy importante es la confiabilidad del sistema. ¿Por qué? Porque si tenemos nosotros ambientes muy rurales en los cuales nuestras cargas nominales son muy pequeñas, y de esto va de la mano que tengamos corrientes de falla muy bajas, el equipo que nosotros empleemos y utilicemos tiene que ir en ese orden. Otro punto muy importante, y para poder tener un monitoreo remoto en nuestros equipos, es que estos, por ejemplo, pueden ser monitoreados y maniobrados remotamente a través de una plataforma SCADA, un sistema SCADA, ¿no? Entonces, lo importante es que la integración de estos equipos sea directamente al SCADA, no tener que pasar a través de una plataforma para poder hacer esta labor. Y otro punto muy importantísimo es el soporte técnico y el servicio postventa de la empresa con las cuales ustedes quieran trabajar. ¿Por qué? Porque tienen que asegurarse de que la empresa con la que laboren conozcan el equipo a nivel especialistas.
porque es el soporte local que ustedes van a tener. Entonces, esto es uno de los factores muy importantes que uno siempre tiene que tomar en consideración. Acá me gustaría definir algunas zonas típicas de uso para ese tipo de equipos en redes de distribución, en las cuales lo he dividido en 3 puntos. Para líneas rurales, para subestaciones y para grandes usuarios, ¿no? Por ejemplo, en líneas rurales podemos tener líneas largas de media tensión que en nuestra realidad actual sea que la protección que nosotros tengamos sea un fusible de media tensión, por ejemplo, ¿no? A nivel de subestaciones podemos tener salidas de alimentadores de distintos tipos de tensión. Por ejemplo, acá en el ejemplo he puesto una salida de un alimentador a un nivel de tensión de 13.2, ¿no? Y en lo que son grandes usuarios pueden ser sistemas de utilización, en los cuales sí es importante el tener un equipo de protección y maniobra que me detecte diversas funciones de protección, como sobrecorriente de fase a tierra en un sistema de utilización. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es un sistema de utilización propio de un cliente, las fallas que pueda tener el cliente en esa línea pueden afectar ese alimentador y sacar de servicio ese alimentador, ¿no? Y sabemos que el sacar de servicio un alimentador no solamente afecta al cliente asociado, sino a todos los clientes que están asociados a esa línea. Bueno, el día de hoy les voy a presentar dos fabricantes con los cuales nosotros trabajamos y que brindan equipos para las redes de distribución. El primero de ellos que les quiero hablar es una compañía europea que es Tabrida Electric, con sede en Rusia, que ha desarrollado un equipo bueno, muchos de nosotros ya lo conocemos, que es el reconectador, ¿no? Como el que pueden ver en las imágenes de la izquierda y la derecha. En la parte inferior van a poder ver las botellas de vacío, y las botellas de vacío son desarrolladas por el mismo fabricante. Entonces, este es el equipo que les quiero presentar el día de hoy. Los tenemos en 3 modelos para tensiones nominales de 15 kV, de 25 y de 35, ¿no? Y estos son los componentes principales. Tenemos la unidad de potencia, que es el equipo en el cual internamente se tienen las botellas de vacío, los sensores de tensión y de corriente, el actuador magnético y todo el mecanismo de operación. Tenemos el módulo de control, donde está el relé de protecciones y todo el medio de comunicación para poder llevar todas estas señales que recopilan el equipo a un sistema SCADA. Y tenemos un tercer componente que es un cable de conexión entre la unidad de potencia y el módulo de control. Si esto lo llevamos a una analogía de un cuerpo humano, la unidad de potencia serían las extremidades y la unidad de control sería el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro es el que ordena qué es lo que tiene que hacer la unidad de potencia, si es que tiene que abrir en caso de una falla o si es que tiene que cerrar, ¿no? Y el beneficio es que todas estas operaciones ustedes ya lo pueden realizar de manera remota. Ahora, como características generales, me gustaría definir estas de acá con ustedes. Y una de las más importantes es la vida útil que nosotros les podemos proporcionar a través de este equipo, ¿no? Que son 30.000 operaciones mecánicas y eléctricas. Esto quiere decir 30.000 operaciones mecánicas y 30.000 operaciones de apertura y cierre de manera mecánica o de manera eléctrica, y esto nosotros lo tenemos corroborado a través de protocolos de ensayos tipos desarrollados en laboratorios externos del fabricante y de reconocido prestigio internacional. Internamente en el equipo tenemos 6 sensores combinados de corriente y 6 sensores combinados de tensión, para lo que son mediciones y protecciones direccionales. Entonces, nosotros tenemos un sensor de corriente y de tensión por cada fase del aislador. Podemos ver que físicamente nosotros en el equipo tenemos 6 aisladores de media tensión. Entonces ya al nosotros poder contar con 6 sensores de tensión, cada uno por fase, podemos tener el beneficio de la bidireccionalidad. Entonces yo ya no tengo que definir qué aisladores son lado fuente y qué aisladores son lado carga y de esta manera instalarlo. Para mí es indistinto porque tengo un sensor de tensión y un sensor de corriente por fase. Bueno, tenemos un control y protección sofisticados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos protecciones contra diversas fallas. Podemos tener protecciones contra sobrecorriente de fase neutro, direccionales, conductor roto, sub y sobretensión, entre otras más, ¿no? Y lo importante es que nuestra unidad de control tiene una RTU y un medidor incorporado internamente. Entonces, esto es lo que nos permite poder hacer las integraciones directas a un sistema SCADA, ¿no? Otro beneficio es que el gabinete de comando es de una aleación de aluminio resistente a la corrosión. Tenemos un óptimo
Costo-beneficio, ¿por qué? Porque con el diseño que nosotros implementamos, el equipo no necesita mantenimiento y, como les he dicho, permite realizar 30.000 operaciones de apertura y cierre. Quiere decir, los costos generados por los reconectadores son siempre bajos durante toda la vida útil del equipo. Me gustaría también agregar que el uso de estos reconectadores mejora significativamente los indicadores clave de rendimiento de una red y sus resultados de uso en un rápido retorno de la inversión. Otro de los puntos importantes es que nuestro equipo es el de menores dimensiones y peso en el mercado. Entonces, como les decía, si es que nosotros tenemos zonas de instalación sumamente rurales, en las cuales es muy complicado poder tener acceso a grúas que permitan el izaje de un reconectador o el trasladar el reconectador hasta el punto, el poder tener un equipo de dimensiones pequeñas y de peso liviano me permite a mí agilizar este tipo de labores. Otro de los puntos importantes es que el fabricante, en este caso Tabri, hace el desarrollo de sus propias botellas de vacío. Como les decía, este es un video que me gustaría mostrarles el día de hoy, en las cuales van a ver cuál es el proceso de fabricación de estas botellas de vacíos y para que puedan ver el nivel de automatización que tiene Fábrica al momento de desarrollar todas sus labores de fabricación. Bueno, como les digo, esta es la línea de producción de las botellas de vacío. Ah, recién ahí. Entonces, hay un exhaustivo proceso de control de calidad en cada una de las labores que realizan. Ese ya es el resultado final de la botella. Entonces, esto es un video que les quería compartir el día de hoy para que ustedes puedan ver el tamaño de empresa que es Tabri Electric y cómo de automatizado tiene sus procesos, ¿no? Entonces, uno de los beneficios de poder tener a ese nivel de automatizado los procesos es que podemos tener unos tiempos de entrega más cortos, podemos tener unos costos de producción más reducidos, ¿no? Ahora, esta ya es la división de los componentes externos que tiene nuestra solución. Bueno, por default el equipo viene con unas protecciones antifaunas, que son los que pueden ver en la figura,
vemos que tiene uno por cada fase, y viene uno por cada bushing. Tenemos conectores de media tensión con dos puntos de conexión. Bueno, nuestros aisladores es un aislador con polímero de silicona, con todos los beneficios que ya conocemos del polímero de silicona. El envolvente de todo el equipo es una aleación de aluminio anodizado, y voy a conversarles más adelante sobre los beneficios que tiene la aleación de aluminio. Tenemos una conexión a tierra, que es para poder aterrar el equipo una vez ya se encuentre montado. Tenemos un mecanismo de apertura manual externo, que es el que pueden ver acá en la imagen. Y bueno, estos rieles de soporte son utilizados cuando el equipo es ensayado, o sea, cuando el equipo es sometido, cuando el equipo ya es terminado, ha culminado todo el proceso de fabricación y es sometido a los ensayos de rutina, ¿no? Se utilizan estos soportes. Y estos son los insertos de montaje que son empleados cuando el equipo ya es montado, tanto en una superficie para un poste de distribución o en una superficie tipo subestación. Ahí es utilizado estos soportes. Bueno, internamente el equipo es como el que pueden visualizar acá. Acá sí me quiero detener un poco para poder mostrarles los componentes internos que tiene el equipo y los beneficios de cada uno de ellos. Como punto 1, tenemos un módulo de corte aislado en aire. Entonces, como les he dicho, Tabrio desarrolla sus propias botellas de vacío, y lo importante acá es que el interruptor de vacío trabaja con un actuador magnético, y tenemos un actuador magnético por cada fase. O sea, quiere decir, para este equipo trifásico tenemos tres actuadores magnéticos. Todo esto se encuentra embebido en un componente metálico de aleación de aluminio anodizado, y tenemos 6 aisladores por fase, y los aisladores por fase cuentan con un recubrimiento de polímero de silicona, ¿no? Cada aislador tiene internamente unos sensores de tensión y sensores de corriente. El punto 2 son, bueno, ya conversemos un poco sobre los aisladores de media tensión, y como les he dicho, cada aislador de media tensión tiene internamente sensores de tensión y sensores de corriente, ¿no? El punto 3, y el que pueden ustedes visualizar acá, es el interruptor en vacío. Acá internamente se encuentra la ampolla de vacío o botella de vacío, como también muchos de nosotros lo conocemos, ¿no? Tenemos una ampolla por fase, que va asociada al mecanismo, que es el punto 4, el mecanismo de accionamiento para la apertura y cierre del equipo. Entonces, el mecanismo de accionamiento trabaja a través de un actuador magnético, y tenemos 3 actuadores magnéticos para esta solución trifásica. El punto número 5 es el mecanismo de apertura manual, que es el que pueden ver ustedes acá. Externamente, uno a través de una pértiga puede abrir el equipo y poder bloquearlo. Esto quiere decir, cuando uno ya lo bloquea, ya no me permite hacer el proceso de cierre a través de las botoneras del control, sino lo que yo tengo que hacer es regresar este mecanismo a su posición normal. O sea, quiere decir, para que yo tenga que abrir el equipo externamente y de manera manual, yo tengo que jalar hacia abajo, ahí lo abro, y si sigo jalando más, lo bloqueo. Entonces, tener que regresar a la posición normal para poder desbloquearlo, y ahí yo puedo hacer el proceso de cierre. Ahora vamos a seguir viendo los componentes externos del equipo, pero ya visto desde la base, de, por ejemplo, de un poste. Entonces acá tenemos que externamente podemos ver un indicador de posición, tanto posición de apertura como posición de cierre. Este terminal de acá es el terminal de conexión, donde va conectado el cable de cordón umbilical, y es el mecanismo que comunica a la unidad de control. Por ahí pasan todas las señales de tensión, de corriente, las señales de tripeo, posición, entre otras. Y tenemos externamente filtros de drenaje. Entonces, nosotros acá en la región, en Latinoamérica, tenemos 2 sedes de Tabrida, fuera de todos los canales de distribución que hay por país. El único canal de distribución y exclusivo acá para Perú somos nosotros como Procetradi. En Argentina tenemos una sede que ve parte de la región, ve todo menos Brasil, y desde Argentina podemos hacer algunas aplicaciones customizadas, digamos, algunos desarrollos que diversos clientes quieren que puedan ser desarrollos muy específicos y centrados en ellos. En Brasil también se tiene una sede que atiende a todo el mercado brasileño, es un mercado muy grande, es por eso que está exclusivamente en Brasil, y desde Brasil también se permiten hacer algunas customizaciones. Entonces me gustaría poder mostrarles este ejemplo,
Les voy a explicar un poco en qué se basó esta customización. Teníamos un cliente que requería poder tener una indicación visual del proceso de apertura y cierre, pero que nos pueda dar una indicación muy lejana, casi 100, 150 metros. Entonces, como hemos visto, el equipo en la base del equipo podemos ver un mecanismo externo que me da la posición tanto de apertura o cierre, pero que es visible desde la base del poste. Entonces, para esta aplicación en especial de un cliente, lo que se hizo fue incorporar en la unidad de control esta baliza, que es la que pueden ver acá, que a través de los colores rojo y abierto, rojo y verde me podía dar la posición de cerrado y abierto. Y no solo esto, cuando yo tenía también ausencia de tensión y la baliza estaba totalmente apagada, me indicaba de que la unidad había perdido tensión auxiliar. Entonces, esas tres posiciones nosotros las podemos ver. Esta es una de muchas aplicaciones que se pueden customizar a la realidad del cliente. Entonces, veamos que, por ejemplo, ahí yo veo la baliza de color rojo, ahí la veo de color verde, y una vez que se pierde la tensión auxiliar, ya la voy a ver totalmente apagada, o sea, con ningún color. Entonces, esas tres posiciones, por ejemplo, las pueden ver externamente y esto es uno de los diversos casos que se pueden realizar, ¿no? O sea, lo que hace fábrica es, si bien es cierto, todo el proceso productivo viene desarrollado desde Rusia, la sede principal de Tabrida, se pueden hacer customizaciones en subsidiarias de fábrica que se tienen acá en la región también, ¿no? Como les digo, tenemos una sede en Argentina, y tenemos otra sede en Brasil donde se pueden desarrollar este tipo de labores. Bueno, acá ya vemos internamente cómo es el módulo de control. El modelo del control es el RC05. Tenemos un portaplanos que me permite poder ubicar acá todos los esquemas del equipo, la guía práctica del usuario, el manual, los esquemas internos o la información que uno desea almacenar internamente en la unidad de control. Tenemos este punto de cierre en 3 puntos. ¿Por qué 3 puntos? Porque tenemos un mecanismo de cierre superior, inferior y central. O sea, a través de 3 puntos la puerta queda totalmente cerrada. Tenemos una indicación de posición en puerta, donde me indica, donde esta señal, por ejemplo, puede ser llevada a un sistema de monitoreo remoto, y aquí yo puedo ver remotamente si es que la puerta ha sido abierta. Digamos de que yo tengo un sistema de distribución con una denominación X, y yo no tengo ninguna labor de mantenimiento en ese sistema, ¿no? Pero yo a través de mi SCADA veo que ese sistema, la puerta de ese control ha sido abierta. Entonces yo puedo ya mandar a una cuadrilla que revise por qué o quién ha ingresado o ha intentado abrir esa puerta, ¿no? De igual forma tenemos una varilla de fijación que me permite que la puerta se mantenga abierta y no se cierre por sí sola y me pueda golpear si es que yo estoy operando el control. Tenemos una salida de antena que puede ser un módulo Bluetooth o un módulo de Wi-Fi, y ahí yo tendría el beneficio de poder hacer todas las configuraciones a través del software del equipo desde la base del poste y de manera inalámbrica, ¿no? Tenemos pasacables en la parte inferior de la unidad de control, que, bueno, el pasacables tiene unas prensestopas IP65 para que me pueda dar la total hermeticidad. Acá también tenemos un pasacables, pero esto ya es para poder sacar las señales de entrada y salida del control. Tenemos el perno de tierra para poder aterrar todo la unidad de control. Tenemos un filtro de drenaje. Tenemos 2 entradas protegidas para alimentación auxiliar. O sea, muchos controles, por ejemplo, solamente cuentan con una entrada de alimentación auxiliar. El de nosotros tiene 2. El beneficio es de que yo puedo tener un transformador de tensión auxiliar en el lado fuente y un transformador de tensión auxiliar en el lado carga, y desde los 2 puntos poder alimentar el control para tener un doble respaldo. Un tercer respaldo para la alimentación auxiliar ya es el módulo de baterías que tiene internamente la unidad de control, y con esto ya yo podría asegurar que el equipo está siempre energizado, ¿no? Tenemos una puerta interna para que una vez que se abre el equipo, la puerta interna es la que pueden visualizar acá. Esta puerta me permite que si yo quiero ingresar al equipo, o sea, abro la puerta principal, no ingrese internamente a todo el mecanismo de control, ¿no? Sino que tengo un bloqueo mecánico que sería esta puerta. Estos sellos de goma sí es muy importante, porque estos sellos de goma están totalmente adheridos al marco del control.
Quiere decir, estos sellos de goma no son incorporados con un pegamento y yo lo coloco manualmente, no, sino estos sellos de goma son realizados a través de un mecanismo que adhiere toda la goma al propio marco. ¿Y cuál es el beneficio de esto? Que yo puedo garantizar la hermeticidad de mi control. ¿Qué quiere decir? Si mi control está cerrado y yo tengo este sello de goma en todo el marco, va a evitar que si es que tengo un ambiente donde llueve muy frecuente, la lluvia entre directamente al equipo, ¿no? Este soporte de montaje, que es el que pueden ver acá, es el que me permite montar el control tanto para ambientes de redes de distribución o subestaciones. Entonces, estas son las características principales de nuestra unidad de control. Como les he dicho, la unidad de control es el modelo RS05. Entonces, una de las primeras son las amplias funcionalidades de protección. Como les he comentado, nuestro control tiene todas las funciones de protección necesarias para una red de distribución. Tenemos sobrecorriente de fases, sobrecorriente de fase neutro, direccionales, tenemos sobretensión, entre otras, ¿no? La segunda es la medición de diversos parámetros. Entonces, el reconectador nos permite medir corriente, por ejemplo, corrientes de fase, corrientes neutros, de secuencia, tensiones de fase, podemos tener mediciones de energía trifásica activa y reactiva, se pueden registrar en realidad mediciones claves que el usuario necesite. El tercer punto son las diversas interfaces de comunicación, y esto es un punto muy, muy importante, porque ahora la industria está buscando poder hacer el monitoreo remoto y la maniobra remota de este tipo de equipos. Entonces, el tener diversas interfaces de comunicación es un beneficio para nosotros. Otro punto muy importante es la batería de gran capacidad. Nosotros, a través de la tecnología que ha desarrollado Tabrida, podemos garantizar autonomías de hasta 48 horas. O sea, quiere decir, puedo tener el control 48 horas sin tensión auxiliar y poder hacer mecanismos de apertura, mecanismos de cierre sin problema. Y ahora, este tiempo de 48 horas sabemos que puede ser inclusive más si es que yo no utilizo frecuentemente, o sea, no ingreso frecuentemente estas unidades de control, ¿no? Sabemos que estas unidades de control, el ingreso no es frecuente, sino es esporádico cuando uno desea descargar información o desea cambiar las configuraciones, o por ejemplo, tenemos un proceso, que el equipo abrió bajo alguna función de protección, necesitamos ver qué es lo que ha pasado. Entonces, ahí nosotros ingresamos. Entonces, tener una batería de una gran capacidad cuando tenemos que el suministro de tensión auxiliar se ha caído es un beneficio para nosotros, ¿no? Otro punto muy importante es el monitoreo. Bueno, y aquí tenemos archivos de registros independientes sumamente completos y accesibles de forma remota, en donde se incluye perfiles de carga y falla, eventos, fallas. Bueno, podemos ver la cantidad de operaciones que hemos tenido. Y otro punto muy importante es el software que nosotros tenemos. A nivel de software, uno puede hacer tanto configuraciones propias en el equipo o a través de una laptop, por ejemplo. Si tenemos el módulo de Wi-Fi, lo podemos hacer de manera inalámbrica. Si tenemos el módulo de Bluetooth, lo podemos hacer de manera inalámbrica. O si deseamos, nos podemos conectar desde el puerto frontal que está en el propio control, es un puerto USB, y nos conectamos contra nuestra laptop y ahí podemos cargar información, o sea, cargar configuraciones o descargar las configuraciones que uno tenga, o descargar los eventos que se han generado, descargar la información que uno necesite, ¿no? Ahora, acá me gustaría definir con ustedes 3 puntos muy importantes, que es el por qué nosotros siempre recomendamos el uso de nuestra solución, ¿no? Uno de ellos son los sensores Rogowski que nosotros tenemos. Estos sensores son sensores de corriente que nos permiten hacer la medición tanto de las corrientes que están circulando en media tensión, como las corrientes para el despeje de las protecciones. Otro punto muy importante es la aleación de aluminio anodizado que utiliza nuestra solución, tanto para la unidad de control como para la unidad de potencia. Y un tercer punto es el que ya les comenté, la larga duración de la batería. Ahora, nuestra tecnología utiliza sensores Rogowski para, como les he dicho, hacer la medición de las corrientes que circulan en media tensión y con esto poder tener mediciones de las corrientes y poder hacer el despeje de las protecciones, ¿no? Entonces, acá hay 3 características muy importantes de lo que es el sensor Rogowski. Una de ellas es el sistema de medición no intrusivo y de fácil instalación.
Otro punto muy importante es la tolerancia a altas corrientes. Y otro punto, y el más importante de ellos, es que el núcleo del sensor Rogowski no se satura. La diferencia con un transformador de corriente convencional es que, bueno, ya nosotros sabemos que un transformador de corriente utiliza un núcleo de hierro, ¿no? Entonces, como todo núcleo de hierro llega a un punto de saturación, donde si ya se le sigue inyectando mayor capacidad de corriente, el transformador ya no da. Entonces, nosotros no tenemos esto porque nuestro núcleo es un núcleo de aire. Entonces, no tenemos algún núcleo que se llegue a saturar. Entonces, con esto podemos nosotros llegar a medir valores de corriente muy pequeños como valores de corriente muy elevados. Entonces, acá les he preparado una tabla comparativa de diferentes sensores de corriente, en donde básicamente me he centrado en dos de ellos, lo que es el transformador de corriente y la bobina de Rogowski. Entonces, acá, por ejemplo, uno de los puntos muy importantes es el que ya le he dicho, ¿no? El problema de saturación de corriente. El transformador de corriente, al utilizar un núcleo de hierro, llega a algún punto de su curva de saturación donde ya se llega a saturar. En cambio, el bobinado Rogowski no tiene ese efecto porque no utiliza un núcleo de hierro, sino utiliza un núcleo de aire. Entonces, no tenemos problema de saturación. Otro punto muy importante es que un transformador de corriente utiliza una relación de transformación que puede ser, por ejemplo, 500 amperios en el primario, puede ser 1 amperio en el secundario. Cuando ya la relación de transformación es muy grande, por ejemplo, en el orden de 1000 a 1 o 2000 a 1, quiere decir que por cada 2000 amperios en el primario, o sea, 2000 amperios en media tensión, es reflejado en el control como 1 amperio en el secundario. Imaginemos que nosotros tenemos 1 amperio de media tensión en el primario. Esto es reflejado, si tenemos una relación de 1000 a 1, como 1 entre 1000. Entonces, nuestro relé de protecciones tiene que tener un grado de sensibilidad muy elevado para poder detectar esos valores de corriente. Porque sabemos que nosotros en nuestros sistemas, en algunos ambientes rurales, podemos tener fallas que vayan en el orden de 1 amperio en media tensión. Entonces, esas fallas tienen que ser detectadas por el relé, pero el relé no lee valores de media tensión, sino lee valores secundarios por el medio que él utiliza. Puede ser un transformador de corriente, siguiendo el mismo ejemplo. Entonces, ese relé tiene que tener un grado de sensibilidad muy elevado para que pueda detectar ese nivel de corriente transformada al secundario. Para nuestro caso, y para el tipo de tecnología que nosotros empleamos con el bobinado Rogowski, podemos garantizar que tenemos rangos que vienen desde 1 amperio, y eso nosotros ¿cómo lo garantizamos? No lo garantizamos por un comentario que nos da fábrica, sino lo garantizamos a través de un protocolo de ensayo tipo. Un protocolo de ensayo tipo que es una prueba desarrollada por un laboratorio externo, ajeno a fábrica, donde verifica estos valores mínimos de tripeo que es el que fábrica garantiza. Entonces nosotros a través de este documento podemos ir con nuestros clientes y decirles, en efecto, yo te aseguro y te garantizo que con la tecnología que empleo te puedo llegar a detectar desde estos valores, porque yo ya lo tengo ya ejecutado y probado y certificado a través de un laboratorio externo al laboratorio que maneja mi fabricante. Este punto es muy importante porque nosotros, como les he dicho, debemos siempre conocer la realidad a la cual van a estar instalados nuestros equipos. Porque conociendo nuestra realidad, nosotros vamos a poder seleccionar el tipo de tecnología que debemos emplear. Otro punto muy importante que tiene nuestra tecnología, y esto ya es una innovación que ha desarrollado Fábrica, es el empleo de la aleación de aluminio anodizado, tanto en nuestra unidad de potencia como en nuestra unidad de control. Entonces, ¿por qué es una aleación de aluminio? Porque emplea dos materiales. Uno de ellos es el magnesio y el otro de ellos es el aluminio. Entonces, cada uno de estos materiales nos brindan distintos beneficios. Por ejemplo, el magnesio tiene una excelente rigidez y proporción de fuerza-peso, tiene una alta conductividad eléctrica y térmica, tiene una alta resistencia en temperaturas de funcionamiento, tiene una alta resistencia a la corrosión del medio ambiente, y el aluminio, bueno, sabemos nosotros que el aluminio posee una densidad muchísima más baja que el resto de materiales, tiene una densidad de 2.7 gramos por centímetro cúbico, lo cual en realidad lo hace un elemento ligero. Y lo más importante es que el aluminio posee una película de óxido fino, lo cual lo protege contra la corrosión. Entonces, entiéndase, definamos que la corrosión es el desgaste que sufren los materiales por agentes externos. Entonces, el aluminio lo que hace es reaccionar con el aire para formar una capa extremadamente delgada de óxido, la cual, a pesar de que solamente son una centésima de espesor, esta capa es densa y proporciona una excelente protección contra la corrosión. Entonces, es por eso que esta es la innovación que ha traído Tabrida, ¿no? Ha traído un material que es utilizado
en muchas otras industrias y lo ha llevado a la industria de redes de distribución. ¿Por qué? Por los beneficios que este nos da, ¿no? Ahora, no solamente es que el material pasa a través de este proceso de aleación, sino que como parte del tratamiento del material, posterior a la aleación, es sometido a un tratamiento oxidativo que es a través de un compuesto desarrollado por la compañía alemana Henkel. Este compuesto es denominado como el Alodyne 5992, y en realidad es utilizado en labores de pretratamiento. O sea, es antes del tratamiento final del material, se utiliza este compuesto. ¿Para qué? Para poder mejorar las propiedades de corrosión de la aleación que nosotros estamos empleando. Y bueno, como tratamiento final ya posterior a lo antes mencionado, el equipo, o sea, la solución ya como unidad de potencia y unidad de control, pasa a través de un proceso de pintado con una pintura anticorrosiva, luego por un esmalte epóxico y una base poliuretano que ya nos da el acabado final, y todo esto nos da una protección adicional del material, tanto de la unidad de potencia como la unidad de control, ¿no? Y nosotros, ¿cómo podemos corroborar que al final todo el proceso que les he dicho es un beneficio contra ambientes muy polusivos y con un alto índice de corrosión? Nuevamente a través de ensayos. Entonces, Fábrica ha desarrollado ensayos en el país de Sudáfrica, en realidad exactamente en Ciudad del Cabo, a través de una estación de pruebas, que se le denomina Estación de Pruebas KIPS, y en lo cual el equipo ha sido instalado por un periodo de un año, que es como el que pueden visualizar acá, a casi 50 metros de cercanía al mar, o sea, básicamente frente al mar, y luego del periodo de uso de un año, estando sometido en Ciudad del Cabo y conociendo que Ciudad del Cabo es una ciudad que presenta veranos muy secos, fuertes vientos, una alta exposición a rayos UV, lo que son rayos ultravioleta, y unos niveles extremadamente altos de contaminación marina e industrial. Conociendo todo ese ambiente a lo cual ha sido sometido el reconectador por el periodo de un año, luego de este periodo se verificó de que tanto en la unidad de potencia como en la unidad de control, en realidad en la solución total, no se presentaba ningún índice de corrosión. Y nosotros ya contamos desde hace muchísimos años con estos certificados. Entonces, nuevamente, vamos a lo antes dicho, ¿no? Este tipo de garantía no es algo que nosotros lo trasladamos del fabricante, sino ya es algo que fábrica lo tiene certificado desde hace muchos años y que es empleado a nivel mundial por distintas realidades, tanto cercanas en la región como Chile y Brasil, como a nivel mundial en otros países. Entonces, esto es una imagen que ustedes van a poder visualizar de cómo el recloser estuvo instalado, como les digo y les repito nuevamente, a 50 metros cercanos al mar, para que puedan ver el nivel de exposición que el mismo estuvo, y por un periodo de un año. Pues acá me gustaría también comentarle algunas aplicaciones del material de la aleación de aluminio en otros campos, que por ejemplo puede ser el campo de la arquitectura. La Torre Latinoamericana de México y la Iglesia de San Joaquín externamente utilizan la aleación de aluminio, tanto como en Nueva York el Empire State. Y bueno, la aleación de aluminio es muy empleado en la industria aeroespacial, en los aviones, tanto en las alas como en el fuselaje. Y es un material en realidad que como pueden ver, está utilizado en ambientes externos. ¿Por qué? Porque tiene beneficios contra la corrosión y es un material desarrollado para ese tipo de aplicaciones. Entonces, es por eso de que Tabrí ha desarrollado una innovación tecnológica que es traer un material de otras industrias y emplearlo a nuestra realidad, que son redes de distribución. ¿Por qué? Porque es el beneficio del uso del mismo. Y no solamente es una innovación que ellos han desarrollado y que ellos lo garantizan, sino es algo que ellos tienen respaldado a través de una certificación externa, ¿no? Que es la que antes les he comentado. Otro punto es la larga duración de la batería. Este es el modelo de baterías que utilizan nuestra solución. Son unas baterías de procedencia estadounidense, y el beneficio es que desde el mismo control yo puedo ver la indicación del estado de la carga. O sea, puedo ver si, por ejemplo, tengo mi batería a un 48% o un 50%, como lo puedo ver en un celular, ¿no? Puedo utilizarlo por 2 días de manera continua, o sea, 48 horas. Si mi batería está al 100% de carga, puedo hacer más de 40 operaciones de apertura y cierre, sin suministro de tensión auxiliar, solamente empleando mis baterías, y mis baterías son de plomo ácido.
Bueno, esto es lo que es Tabrida el día de hoy en el mundo. Está presente en 22 países, tiene 70 divisiones, tiene 2 certificaciones internacionales, una ISO 9001, que es la certificación de calidad, una ISO 14001, que es la que verifica que sus procesos sean amigables con el medio ambiente, sus productos son importados a 80 países a nivel mundial, tiene 100 centros de servicios a nivel mundial, y la sede de Tabrida, como les digo, está en Rusia, en la región, está presente en toda la región. Nosotros somos distribuidores exclusivos de Tabrida acá en Perú. Bueno, en Rusia tienen 3 sedes, que son las que ustedes pueden visualizar acá, y en cada una de las sedes hacen distintas labores, ¿no? Por ejemplo, en Molsino es donde se hace la fabricación de las botellas de vacío, la electrónica de control. En la ciudad de Oriol es donde se fabrican los reconectadores, las celdas de media tensión, donde se hacen todos los procesos de retrofit. Y en Yoskar, Ola, es donde se fabrican los interruptores de media tensión, y ahí tenemos 2 modelos, el BCB o el OSM. Y acá les quiero mostrar algunas aplicaciones en redes aéreas que ha realizado Tabrida, como para que puedan darse una idea de cómo está montada la solución integral a nivel de unidad de potencia, unidad de control. Esto es para una aplicación en redes aéreas, esto es para una aplicación ya en subestación. Y bueno, para cerrar el tema de lo que es la presentación de este partner europeo, bueno, Tabrida ya el día de hoy tiene más de 50.000 reconectadores suministrados a nivel mundial, siempre se encuentran en un proceso constante de innovación tecnológica, anualmente ellos invierten tanto en personal como en dinero a su desarrollo de I+D para poder seguir innovando en la industria eléctrica, y uno de los beneficios muy importantes y que puede ser muy utilizable acá en nuestra región es que tenemos el reconectador menos pesado del mercado. ¿Por qué? Porque como les he dicho, para zonas en las cuales tenemos un acceso muy, muy complicado, ya nosotros sabemos de que tener un equipo que pesa alrededor de 70 kilos es un beneficio, ¿no? Ahora, otra de las industrias que quería comentarles el día de hoy es la compañía alemana Horstmann, que bueno, ellos han desarrollado y como parte del portafolio de sus equipos tienen la solución que nos permiten hacer la indicación de fallas aéreas, y que estas indicaciones no solamente las pueda ver visualmente cuando yo hago la supervisión de mi línea, sino que esta indicación ya la puedo hacer remotamente a través de un sistema que puede ser un sistema SCADA, ¿no? El equipo es similar al que pueden ver en esta imagen, y también tenemos soluciones para concentradores de datos, que es el que pueden visualizar acá. Bueno, esto básicamente es un equipo para detección de cortocircuitos en líneas. El portafolio de soluciones que tiene Horstmann es 4. El día de hoy me voy a basar en este portafolio, que son los indicadores de falla y de cortocircuito. Bueno, Horstmann ya es una compañía que tiene 70 años en el mercado, tiene 2 sedes en Alemania, una sede donde se desarrollan todas sus labores administrativas, se encuentra su personal administrativo, de ingeniería, logística, entre otros, y tiene otra sede que donde se hace ya todo el proceso productivo de todo este portafolio de soluciones, ¿no? El modelo que les estoy presentando es el modelo Navigator. Tenemos dos soluciones, uno para tensiones de hasta 46 kV y otro que ya va hasta tensiones de 161 kilovoltios, ya viendo la industria de alta tensión. Y los modelos en cada una de estas divisiones son 2, el Navigator LM y el Smart Navigator 2.0. El Smart Navigator 2.0 es el que me permite a mí enviar todas las señales que recopila el indicador y que lo puedo ver visualmente a un sistema remoto que puede ser un sistema SCADA. Entonces, ¿cómo se hace la comunicación entre equipo y equipo? Bueno, ya lo que muchos de nosotros nos encontramos siempre en redes de distribución, y puede que hayan visto este tipo de tecnologías, sabemos que este tipo de tecnologías que utilizan comunicaciones normalmente es el equipo indicador de fallas, y esto va asociado a un concentrador de datos, y el concentrador de datos es el que permite enviar todas las señales a un sistema remoto que puede ser un SCADA, ¿no? En el caso de nosotros, nuestra solución comprende 3 equipos. Uno de ellos es el que denominamos máster, y los otros 2 son los satélites. El equipo máster en este caso es el equipo que podemos ver en el centro, y los satélites son los equipos que podemos ver a los extremos. La comunicación entre equipo y equipo se da a través de radiofrecuencia en la banda de 933 MHz, una banda totalmente libre en nuestro Perú.
y el equipo máster es el que recopila toda la información y el equipo que lo envía a un sistema remoto, en este caso puede ser un SCADA. O sea, esta es la solución con comunicación de nuestra tecnología. Ya acá tú te evitas el uso de tener que montar un concentrador de datos y con eso el costo de instalación te sale sumamente más bajo porque la instalación de este equipo es engrampable, o sea, va engrampada en la línea, totalmente sencillo, y la configuración se da de igual forma de manera inalámbrica. Con el suministro de esta solución se brinda esta unidad que es la que me permite comunicarme desde una laptop a la unidad y poder hacer la configuración, ¿no? Esta comunicación es netamente al momento de hacer la configuración del equipo. Toda la integración es directamente al SCADA desde la unidad máster. Entonces, en la unidad máster yo hago la comunicación a través de GPRS, entonces solamente necesito utilizar una tarjeta, un chip, que tendría que incorporarlo internamente en la unidad máster. Bueno, físicamente podemos ver el equipo con estos componentes externos. Tenemos un fuerte mecanismo de montaje. Como les digo, el montaje en la línea es tipo engrampe. Yo lo puedo instalar a través de un dispositivo que se suministra con el equipo y a través de una pértiga el montaje es sumamente simple. El reemplazo de la batería es una batería que tiene un tiempo de vida útil de 10 años. Justo esta compañía Horstman ha hecho un partnership con Panasonic y Panasonic es el que le suministra las baterías. Bueno, en caso de que ustedes necesiten hacer el reemplazo de una de las baterías, no es necesario que nos lo compren a nosotros. Nosotros les podemos brindar todas las características y pueden ir directamente a adquirirlo. Bueno, la indicación es a través de un LED, que es el que pueden visualizar ustedes acá. La visibilidad es sumamente fuerte, lo podemos visualizar en un ambiente muy soleado al mediodía y la indicación se va a poder ver, ¿no? La instalación es muy sencilla, es a través de una pértiga, el cuerpo es resistente a rayos UV, las partes metálicas del equipo es de acero inoxidable para evitar que en ambientes con una alta corrosión se lleguen a oxidar. Externamente tenemos una visibilidad de etiquetas reflectantes que me dan, digamos, la indicación del número de serie del equipo, el año de fabricación del equipo, y la base inferior del equipo es un policarbonato que de la misma forma es resistente a los rayos ultravioletas. Ahora, la diferencia física entre la unidad máster con la unidad satélite la podemos ver a través de estas etiquetas. La etiqueta de color amarillo me da la indicación de que este equipo es el equipo máster y la etiqueta de color blanca me da la indicación de que este equipo es la unidad satélite. Como les digo, tiene identificaciones externas que me dan el número de serie del equipo, el año de fabricación del equipo. Externamente, digamos, si uno está haciendo la primera configuración y la prueba, y quiere verificar si es que los LEDs están funcionando, lo puede hacer sin problema y tenemos un dispositivo que es para, digamos, poder resetear el estado actual del equipo. O sea, quiere decir, si yo ya consigo que la indicación se encienda, o sea, que se enciende el LED de color verde o de color rojo, y yo quiero que dejar mi etapa de testeo, lo puedo resetear a través de un dispositivo externo, ¿no? Y bueno, la dirección de la falla, o sea, quiere decir, si nosotros tenemos una falla de sobrecorriente y queremos ver si ha sido una falla de forward o reverse, el equipo lo puede diferenciar a través de los colores, y esto es totalmente configurable. Si yo quiero que forward sea color verde, lo puedo hacer a través del software, y si quiero que reverse sea de color rojo, por ejemplo, lo puedo hacer a través del software. Esto es totalmente configurable. Entonces, no solamente el equipo me detecta, digamos, fallas de sobrecorriente, sino me puede detectar también si es que hay presencia o ausencia de tensión en la red. No solamente eso, sino también me da la temperatura del conductor que está acoplado al equipo. Entonces, estos son los principales características que tiene nuestra solución. Bueno, tiene un nivel de sensibilidad muy bajo que viene desde los 7 amperios hasta los 1200 amperios. Como les digo, tiene la detección de voltaje, o sea, puedo ver si hay presencia o ausencia de tensión en la red. Podemos ver la dirección del flujo. Este USB es para poder hacer la comunicación local al momento que los estoy configurando. El USB lo incorpora a una laptop y hago la configuración de manera inalámbrica con el equipo. Puedo hacer una integración directa desde el equipo a un sistema SCADA. La batería tiene una autonomía de 72 horas, sin problema, y un tiempo de vida útil de 10 años. La batería se carga con la propia energía de la red, y podemos visualizar y enviar la señal de temperatura del conductor de manera remota.
El peso en realidad del equipo es sumamente liviano, pesa menos de 1 kilo, se puede instalar en líneas energizadas, la instalación es sumamente sencilla, la indicación es a través de la tecnología LED, y como les digo, es una indicación sumamente visible, lo podemos ver en días muy calurosos, al mediodía sin problema. Y bueno, este modelo que les traigo, que les enseño el día de hoy, nos permite trabajar en tensiones de hasta 46 kilovoltios, soporta corrientes de hasta 25 kiloamperios por 3 segundos, tenemos un grado de protección IP65 y la temperatura de trabajo del equipo viene desde -40 hasta +85 grados. Bueno, la comunicación que se da entre el máster y el satélite se da a través de radiofrecuencia en la banda de 915 MHz, y la comunicación ya al sistema SCADA se da a través de GPRS. Solamente uno de los equipos, en este caso el máster, utiliza una tarjeta chip, una tarjeta SIM sin problema. Y bueno, este video nos va a poder ver a nosotros el día de hoy cómo se hace la instalación del equipo en una línea, como les digo, para que vean la practicidad de la instalación. This is a Navigator overhead faulted circuit indicator. To install the unit, you open up the clamp. Bueno, acá lo que nos está enseñando el amigo es de que nosotros vamos a hacer la instalación, simplemente tenemos que abrir de esa manera la grapa y lo instalamos de esa manera al conductor, a la línea. Entonces, si es que al momento que hacemos la instalación no lo hacemos de manera correcta y nos queda un poco flojo, como lo pueden visualizar acá, lo único que tenemos que hacer es abrir nuevamente el engrampe y volver a intentarlo hasta que quede fijo de esa manera. Este tipo de instalación es, digamos, para una línea desenergizada en las cuales el operador tiene acceso a poder hacer esto de manera aérea, ¿no? Ahora, si es que si tenemos una línea energizada y obviamente no podemos acceder a la línea energizada, podemos hacer este mecanismo mediante una pértiga y le acoplamos al accesorio, un accesorio adicional que ahorita lo vamos a ver en el video. Nice and tight and snug. The Navigator can be used on dip poles feeding an underground section, can be used anywhere on an overhead line. If the unit is flashing its red LEDs, like this is here, it's indicating that the fault is downstream and it's indicating a permanent fault. Ese dispositivo que el ingeniero ha utilizado es el dispositivo que me permite hacer la prueba si es que el equipo está funcionando correctamente y también me permite hacer el reseteo. Yo puedo hacer la discriminación de si tengo una falla transitoria o permanente en la línea a través de la indicación LED que me da el indicador, y esta indicación LED es totalmente configurable. Quiere decir, yo puedo configurar que una indicación verde puede ser una falla permanente o una falla transitoria y viceversa. Yo puedo hacer que una indicación roja puede ser una falla permanente o una falla transitoria. Entonces, a través de manera visual, el usuario puede ver desde la base de la línea si es que estoy presentando una falla permanente o una falla transitoria en esa línea, y esa señal también puede ser trasladada a un sistema SCADA. And the breaker is locked out. If the unit is flashing yellow, like this unit is here, it's indicating that it saw a momentary fault and that the circuit is back operating normal, but the source of that momentary fault is downstream in this location. The Navigator also has an extendo stick installation. Este mecanismo que van a visualizar en este momento es el mecanismo que yo tengo que emplear si es que voy a hacer la instalación del indicador de falla a través de una pértiga, ¿no? Si yo no veo conveniente el tener que poner a un operador a tener que hacer la instalación a la misma línea, y yo puedo emplear una pértiga, tengo que utilizar ese mecanismo. Ese mecanismo va acoplado al indicador y a través del mecanismo yo puedo hacer el engrampe a la propia línea, ¿no? Y en realidad la operación es sumamente sencilla, como vamos a ver en este momento. Comes with the typical extendo stick fitting. The key to the tool is this opening here, and the fitting here is controlled by a lever on the side. It's either in this state
or it can be flopped over to this state here. Ese dispositivo que hemos visto, bueno, que parece un gancho en la parte lateral de la base, es el mecanismo que me permite que el indicador de fallas quede enganchado a esa base y que yo pueda hacer la instalación externamente a través de una pértiga, ¿no? Y de la misma forma, al momento que yo hago la instalación del indicador de falla en la línea, tengo que desenganchar ese mecanismo para poder retirar la base. To install the navigator with the extended stick tool, line up the opening and the nose of the unit until it locks into place. Then flop the arrow over so it's pointed in the up direction. Next, open the clamp of the unit and install it on the conductor. Y ahí hago el mismo proceso, ¿no? Tengo que abrir la abrazadera, tengo que engrampar a la línea y tengo que cerrarlo nuevamente y luego retirar la base del indicador de fallas que he utilizado, ¿no? Como les digo, esta base que estamos viendo en esta segunda parte del video es la base que me permite a mí hacer la instalación a través de una pértiga, ¿no? After installation, when you pull on the tool, the navigator stays on the overhead conductor and the tool comes off. To remove the unit, simply change. Y bueno, y luego vemos que tenemos que retirar la base para poder, al momento que ya hemos instalado el indicador de fallas. The direction of the lever to the down arrow, line up. Y bueno, eso ha sido todo el día de hoy. Aquí les dejo mi contacto, está mi correo, está mi número de celular. Pueden escribirme a cualquiera de estos dos medios, mandarme un mail, pueden escribirme a través del WhatsApp y yo gustoso los voy a poder apoyar. O en su defecto también les dejamos la dirección electrónica de marketing para que puedan hacernos llegar sus consultas. Entonces, de verdad que les agradezco mucho la oportunidad que tengo el día de hoy de poder acercarme a ustedes. Les he querido traer las soluciones que tenemos para redes de distribución. Y bueno, vamos a tomarnos un par de minutos para que puedan formular todas las preguntas que puedan hacer para poder responderlas. Bueno, de antemano les agradezco la cantidad de preguntas que me han hecho llegar. La verdad que la interacción está muy buena. Y bueno, tenemos una primera pregunta por parte del ingeniero Eric Bonilla, donde me pregunta, ¿estos reconectadores deben ser IP65 o 66? Porque se instalan en exteriores, ¿de qué fabricación país? Bueno, la solución de reconectadores, como les digo, la tenemos a través de nuestro partner Trabrida. El grado de protección de la unidad de potencia es IP65 y esto está comprobado a través de un certificado desarrollado por un laboratorio externo que permite garantizar este grado de hermeticidad. O sea, el equipo ha sido sometido a pruebas que permiten garantizar ese grado de hermeticidad. Eso es por un lado, y el otro podemos garantizar nuevamente que nuestra solución está preparada para ambientes muy corrosivos a través del ensayo que les comenté que fue realizado en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, a 50 metros del mar. Bueno, tenemos otra consulta donde dice, ¿esa baliza viene con el reconectador o se compra aparte o es otro producto? Bueno, en realidad la baliza que les mostré en el video fue una customización que se hizo para un cliente en particular que de esta manera lo requería. Si ustedes de la misma forma lo necesitan, se suministra
con las características que ustedes pidan. O sea, quiere decir, si desean poder tener la solución, una indicación a 200 metros, lo podemos realizar sin ningún problema y la solución sería algo similar a lo que vimos en el video. Tenemos otra pregunta donde nos consultan, ¿cuál es el medio de comunicación? GPRS, 2G, 3G, fibra óptica, es decir, ¿cómo llevo las señales a mi SCADA del Centro de Control de Operaciones? ¿Qué protocolos de comunicación tiene? Bueno, el equipo tiene protocolos de comunicación como DNP3, IS-104, 105, tenemos de manera opcional el 61850 si es que lo requieren. Y bueno, estos son los protocolos de comunicación que requiere, lo podemos trabajar de manera complementaria con un router celular, que ya el router celular puede tener el medio GPRS y a través de este router poder llevar todas las señales del equipo a un sistema SCADA. Me preguntan si el software es libre, necesito una licencia por cada reconectador y ese software viene como parte de mi SCADA. Bueno, el software nosotros lo brindamos, el software es de manera libre, no se tiene por qué adquirir una licencia. Claro está que nosotros suministramos el software al momento de adquirir la solución Recloser, y la capacitación por el uso del Recloser va desde procesos de montaje, procesos correctos de montaje, procesos de configuración del reconectador a través del software, cómo cargar información, cómo descargar información. Todo esto forma parte de la capacitación y, como les digo, por la adquisición de la solución Recloser, se suministra el software, es de manera libre. Lo que sí se tiene que acceder es a través de un usuario, una contraseña, que esto le define el cliente. Tenemos otra pregunta por parte del ingeniero Humberto Rojas, donde me solicita que les cuenten sobre la versatilidad de su programación para el ajuste. Bueno, en realidad el ajuste de toda la plataforma que se tiene en el Recloser, o sea, no solamente el ajuste de las protecciones, sino también el ajuste al momento de hacer la integración del equipo al sistema SCADA, es sumamente sencillo. El software viene en idioma español, y nosotros abordamos estos aspectos con la adquisición del equipo. De igual forma, si es que ya hay consultas a nivel digamos, a nivel muy profundo, tenemos el soporte técnico desde Brasil. Nosotros nos comunicamos constantemente con Tabrida en Brasil, la diferencia horaria son 2 horas. En Brasil también hablan en habla hispana, en inglés, o sea, no hay ningún problema con el idioma. Y ellos cuentan con el respaldo de fábrica en Rusia. ¿Cómo podemos nosotros garantizar esto? Porque en Brasil el gerente técnico es uno de los desarrolladores de Tabrida que lo han trasladado a Brasil para que vea todo el soporte técnico en la región. Entonces él tiene conocimiento a nivel de especialista y la comunicación es con él. Entonces por ese lado sí pierdan cuidado. Como les digo, la configuración es sumamente sencilla. Nosotros lo podemos garantizar porque en nuestras oficinas nosotros tenemos una unidad demo con las cuales hemos hecho presentaciones el año pasado. Con algunos clientes hemos hecho demostraciones ya con pruebas, evidencia de las funcionalidades de protección, rangos de tripeo de corrientes desde 1 amperio, y lo hemos corroborado, lo hemos comprobado con diversos clientes, hemos explicado sobre las configuraciones y es sumamente sencillo. Bueno, también el ingeniero Humberto Rojas me dice que quisiera que amplíe el tema que mencionaste sobre la puerta del Recloser, cómo es que controla su estado. Bueno, el equipo tiene un mecanismo de posición que, mejor les enseño la diapositiva, para que puedan tener una idea de lo que les estoy comentando. Acá. Bueno, el equipo tiene un mecanismo de posición que está en la base de la puerta interna. Entonces, a través de este mecanismo de posición, llega la posición al control y el control lo puede trasladar al SCADA. Entonces, yo puedo definir, digamos, una posición como puerta abierta y una posición como puerta cerrada. Entonces, si la puerta queda abierta, el mecanismo cambia de posición y esta señal es trasladada tanto, o sea, es almacenada acá en el propio control y puede ser trasladada al SCADA. Entonces, esto es un beneficio porque, como les digo, ¿no? Si es que nosotros tenemos una labor de mantenimiento en un punto de nuestro sistema de distribución, no sé, un punto denominado alimentador X, cualquier nombre, ahí yo voy a poder verificar si es que la puerta de ese alimentador X ha sido abierta, es porque en efecto hay una labor de mantenimiento, una descarga, una configuración nueva que se le tiene que hacer al Recloser. Pero si es que yo tengo una intrusión en un alimentador que no ha sido programado, yo esto lo puedo ver, lo puedo visualizar en mi sistema SCADA y mandar una cuadrilla que verifique qué es lo que está pasando, ¿no?
Entonces, este es el beneficio y una de las aplicaciones que se puede tener con esta funcionalidad. Bueno, el ingeniero Alejandro Curo de Electrosur nos pregunta qué repuestos ofrecemos. Bueno, a nivel de repuestos se estaría suministrando, por ejemplo, si los protectores antifauna, si es que al cliente se le pierden, se pueden suministrar. No sé, si es que el cable de cordón umbilical sufre una rotura y desean que lo reemplace, también se puede suministrar como repuesto. Si es que las baterías, no sé, alguien accede al equipo y roba las baterías o roba algún componente interno del equipo, esto también puede ser suministrado como repuesto. Entonces, se pueden suministrar algunos repuestos, pero dentro de los usuales son los que, digamos, se podrían extraviar, que pueden ser los protectores antifauna o el cable de cordón umbilical, o parte del soporte de montaje para línea aérea o para subestación. Bueno, Eric Bonilla nos pregunta si Procetradi son los proveedores exclusivos de Horstman. De hecho, sí, venimos trabajando ya con Horstman desde el 2018. Somos los que venimos proponiendo estas soluciones en la región, todo el portafolio en realidad de soluciones. Si es que desean ampliar más adelante sobre el portafolio de soluciones o de Tabrida o de Horstman, pueden ponerse en contacto. Ahí, como les digo, está mi número de teléfono, mi dirección de correo electrónico, y gustosamente podemos hacer una presentación nuevamente centralizada a la necesidad que ustedes presenten sin problema. Bueno, me preguntan, Miguel Huacha, el sensor máster, ¿qué protocolos de comunicación cuenta? Bueno, el sensor máster tiene protocolos de comunicación de DNP3, tiene 104, y a través de estos protocolos, sin problema, se pueden hacer las integraciones al SCADA. Germán Barrutia Napa me pregunta si detecta solo lo mencionado y algo sobre fallas monofásica tierra. Sí, de hecho, dentro de las fallas que uno puede verificar en los indicadores de falla, podemos tener sobrecorrientes de fase neutro, podemos ver la temperatura del conductor, podemos detectar y discriminar si es que es una falla transitoria o una falla permanente, podemos ver ausencia o presencia de tensión. Me pregunta Eric Bonilla si esta instalación se puede hacer en caliente con una pértiga. De hecho, sí se puede hacer en caliente, como lo pudimos ver en el video. Solamente es necesario adquirir con el indicador de fallas un accesorio que es un soporte que va acoplado al indicador de fallas, y es en realidad el que nos permite hacer la instalación mediante una pértiga, ¿no? Bueno, me piden que aclare si estos sensores pueden registrar valores instantáneos de tensión, corriente y kilowatts, hacen la detección y localización de fallas, captura de formas de onda. En realidad, el equipo no te permite hacer, por ejemplo, medición de valores de tensión ni de energía, porque no tiene una referencia a tierra. Entonces, al no tener una referencia a tierra, no podemos hacer la medición de parámetros de tensión y energía. Lo que sí hacemos es medición de las corrientes, y estas corrientes son medidas cuando el equipo es engrampado correctamente a la línea, y en lo que es tensión sí te permite ver presencia o ausencia de tensión. ¿Por qué te permite realizar eso? Porque la tecnología es a nivel de indicación de fallas. Lo que sí es el beneficio es que te permite ver la direccionalidad de la falla, o sea, si es, por ejemplo, una sobrecorriente de fases, forward o reverse, eso sí te lo permite indicarlo, y lo puedes configurar el color, como les expliqué. Si forward o reverse lo queremos ver de color rojo o verde, y esto también lo podemos ver a través del software del equipo sin problema. Bueno, me pregunta Giovanni si el tamaño del equipo depende de la corriente y tensión o es un tamaño único. Bueno, si vamos por el lado del reconectador, tenemos el modelo de 630 amperios para 3 niveles de tensión, por ejemplo, para redes de 15, 27 y 38 kV. Y si vamos para el lado del indicador de fallas, igual tenemos dos modelos para tensiones de hasta 46 kV y para tensiones ya de 161 kilovoltios en lo que es alta tensión. Bueno, me preguntan si el señalizador necesita obligatoriamente un router de comunicación. El beneficio de utilizar un concentrador de datos es que no solamente la indicación de las fallas tú las puedes ver localmente a través del indicador, sino que ya todas estas señales que les he mencionado anteriormente, presencia, ausencia de tensión,
la direccionalidad de la falla, las puedes ver a través de tu sistema SCADA y puedes hacer un monitoreo remoto de la falla. Entonces ya esto es un beneficio ya para muchas empresas de distribución que están empezando a ver lo que es redes inteligentes, ¿no? Entonces, sí necesitas un medio de comunicación para poder hacer esta labor. Como les digo, el medio de comunicación está internamente en el equipo, en el señalizador modelo Master, y lo único que ustedes tienen que acoplarles es un chip, o sea, una tarjeta SIM en el señalizador Master, y hacer la configuración, integración del equipo al SCADA, ¿no? Bueno, me pregunta Miguel Huacha si es que cuentan con equipos ya instalados, hasta qué nivel de altitud se han instalado. Bueno, localmente acá en Perú estamos viendo proyectos ya para suministro de estos equipos y próxima instalación de los mismos, pero de momento no tenemos proyectos instalados acá localmente en Perú. Como te digo, Horstman ya tiene una experiencia de 70 años en el mercado y de hecho ellos fueron los inventores de los equipos indicadores de cortocircuito. Ellos empezaron y son pioneros en esa tecnología. Es por eso que nosotros como Procetrade hemos seleccionado trabajar con esta compañía, porque nos da el soporte técnico del caso, es un producto muy innovador y sabemos que le puede dar muchísimos beneficios a nuestros clientes de la industria. Bueno, en la región sí tenemos proyectos de referencia. Si tú deseas, podemos conversar esto más adelante. Y el ingeniero Sinche me pregunta, ¿hasta cuántas operaciones de apertura y cierre te permite realizar el reconectador? Bueno, el reconectador nos permite hacer hasta 30.000 operaciones mecánicas y eléctricas de apertura o cierre, y estas son verificadas y testeadas a través de protocolos de ensayos tipo, que son realizados en un laboratorio externo de reconocido prestigio internacional. O sea, esto es corroborado, y fue corroborado al momento del diseño del equipo y cuando el equipo fue sometido a todos los ensayos tipo, y no fue en un laboratorio propio del fabricante, o sea, propio de Tabría, no, sino fue un laboratorio ajeno al fabricante, laboratorios del nombre de CESI, de Quema, ese tipo de laboratorios, y nosotros tenemos esos certificados que nos permite ir con el cliente y garantizarle todo lo antes mencionado. Bueno, esas han sido todas las preguntas del día de hoy para este webinar. De verdad que me ha parecido muy, muy interesante la cantidad de interacción que hemos tenido. Les agradezco muchísimo su atención. Nuevamente, acá está mi correo, está mi número de celular. Pueden escribirme a cualquiera de estos dos medios, pueden mandarme un mail, escribirme a WhatsApp o darme una llamada. También les dejo el correo de marketing, y conmigo hasta una próxima oportunidad. Nuevamente muy agradecido y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias, Alfredo. Ha estado muy interesante la presentación. Muchas gracias a los que participaron por sus preguntas. Hemos tenido más de 20 preguntas. Queremos agradecer habernos compartido su tiempo el día de hoy, y mañana vamos a terminar la semana con otro webinar. Los invitamos a participar en él. Es a las 4 p.m. también. El tema es aplicación de Smart Sensors para el monitoreo de redes de distribución inteligente, con el ingeniero Ángel Navarro. Y ya saben, si se quieren enterar de nuevos webinars o nuevas capacitaciones o de más eventos que estemos haciendo, síganos en LinkedIn. Y bueno, finalmente agradecer nuevamente su participación. Los esperamos el día de mañana. Muchas gracias.